63 años de la Iglesia del Espíritu Santo. Hay muchos en la iglesia que no hemos cumplido ni la mitad. Hay algunos que ya pasamos la mitad de eso, ¿no? Ya estamos más cercanos también a la fecha. Pero 63 años de que es elevada a Iglesia el Espíritu Santo. Hay varios años atrás como congregación, como misión, y en que pasaron ahorita la sociedad de adultos a dirigir los estribillos y cantaron este último canto, Unidos. Así empezaron también con la misión aquí en Tizimín, unidos, unidos por la palabra de Dios, unidos en una sola fe, unidos en un amor, unidos en Cristo, soportando persecuciones. Me han contado las historias por mis papás, y también tuve la dicha de escuchar en algún momento a doña Eunice, que platicaba cómo inició la misión aquí en Tizimín, cómo las casas en algún momento fueron apedreadas, en algún momento fueron quemadas por personas que no les gustaba que otra religión estuviera entrando a la ciudad. Pero pues la obra es del Señor, y podemos ver que la obra es del Señor porque lo sigue manteniendo a su iglesia firme, como dijera el himno, firme y adelante, que somos huestes de la fe. Qué gusto estar de nueva cuenta frente a ustedes en este momento tan especial de 63 años de nuestra amada iglesia. Generaciones han pasado, iglesias han fundado también de aquí, pero esta iglesia del Espíritu Santo sigue adelante. Unidos por la fe. Es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, que le he puesto por este nombre, Unidos por la Fe. Porque vamos a ver que en otro tiempo estuvimos unidos, pero por otras causas. Éramos un solo cuerpo, pero por otros motivos. El capítulo 2 del libro de Efesios hace un resumen tan maravilloso de la salvación, de todo el plan de salvación de Cristo. Podemos ver en resumidas cuentas desde el versículo 1 hasta el versículo 10, básicamente un resumen bastante concreto de lo que es la palabra de Dios en su totalidad. ¿Por qué elegí este versículo? Bueno, uno, se está hablando mucho en esta semana de la unidad de la iglesia, de la unidad como hermanos, de la unidad como cristianos, pero también de la unidad como presbiterianos. Hay que recordar que dentro de nuestra ciudad hay otras iglesias presbiterianas que también son hermanas de nosotros. Por eso es muy importante que recordemos el tema de la unidad. No estamos solos, por supuesto que no estamos solos y no vamos a estar solos. El versículo 1 habla de cómo la humanidad, después de haber caído en pecado, cómo estaba andando, cómo después de la creación perfecta que hizo nuestro Señor, a través de un hombre entra el pecado al mundo. Versículo 1 dice de la siguiente forma: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Estábamos muertos. El apóstol Pablo, cuando habla de estar muertos, habla en un sentido completamente espiritual. Aunque el cuerpo estaba vivo, caminaba, hablaba, se alimentaba, el alma del hombre estaba muerto. ¿Y por qué estaba muerto? Porque estaba completamente apartado de lo que el Señor había, como el Señor había creado al hombre. El plan original de Dios cuando creó al hombre era que glorificara a Dios por toda su vida, y al entrar el pecado esto se rompe. El Señor ve cómo nuestros corazones se inclinan hacia el pecado, ve cómo nuestros corazones se inclinan a hacer la maldad, cómo nuestro corazón se inclina a desobedecerlo de una forma tan flagrante que es imposible no verlo. Utiliza dos palabras ahí
bastante peculiares, pero bastante asertivas al momento de describir cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un delito es todo lo que transgrede la ley, todo lo que va en contra de la ley. El sistema de justicia en México castiga a los transgresores de la ley. Se les llama delincuentes. ¿Y quiénes son los delincuentes? Los que cometen delito. Por lo tanto, al ser judicial, el término que se está utilizando aquí por el apóstol Pablo, somos merecedores de castigo. El pecado es lo mismo. Básicamente es un sinónimo que estamos viendo, pero el apóstol Pablo le da un tono aquí más judicial, más de castigo, más en términos que podamos entender en la ley que nosotros estamos viendo, en la transgresión de la ley de Dios. Por eso habla de delitos. Dice, y en los cuales estuviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que os opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Interesante cómo estos primeros 3 versículos de la Biblia hablan de la condición caída del hombre, de la condición que era al momento que se rompe esta relación con nuestro Creador y cómo entonces nosotros vivimos en el mundo. En otro tiempo, dice, en otro tiempo seguíamos la corriente del mundo. Hermanos, antes de que lleguemos a los pies de Cristo, antes de que regresemos a nuestro Creador, nosotros seremos iguales a cualquiera que está allá afuera. Nosotros estábamos deleitándonos, complaciéndonos en nuestros pecados. Todo lo que nosotros aborrecemos del pecado en el día de hoy, ahora, en este momento, lo hacíamos con alegría allá afuera. Pecábamos, transgredíamos la ley de Dios y no nos interesaba realmente si estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Seguíamos la corriente del mundo. Si en el mundo se permite la extorsión, nosotros extorsionábamos. Si en el mundo se permitía la corrupción, también nosotros nos corrompíamos y entrábamos en ese juego. Porque éramos parte de ese mundo. No estábamos aislados de ese mundo. Y aquí el apóstol Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando escuchamos la palabra Satanás, creemos que es alguien que está ahí como lo dibujan las caricaturas o como estamos acostumbrados, que está ahí con su trinchante, pellizcándonos o haciéndonos las costillas, picando las costillas como dicen ahorita, que nos está haciendo y nos está diciendo y nos está forzando a ir en contra de la voluntad de Dios. Y que decíamos generalmente, si estábamos aquí en la iglesia o decíamos, es que está bostezando, seguramente Satanás está con él. Satanás está haciendo que se duerma. Que si hacíamos algo malo, Satanás está haciendo que lo haga. Y nos quitábamos toda responsabilidad del pecado. Era fácil culpar a Satanás de todo lo malo que nosotros hacíamos o hacemos. Es muy fácil echarle la culpa a otra persona del pecado que conocemos. De hecho, lo podemos ver en el Génesis cuando se le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Le pregunta Dios a Adán. Y lo primero que responde Adán es, la mujer que me diste, ella me hizo pecar. Va con la mujer y dice, no. La respuesta, la serpiente me hizo pecar. La serpiente es Satanás. ¿Qué hizo Adán y Eva? Simplemente decían, no es mi culpa, Señor, es de la otra persona.
Yo no soy culpable de haber pecado. Yo no soy culpable de haberte desobedecido. Satanás fue. Yo no. Yo soy libre de pecado porque Él me dijo que lo haga. El apóstol Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ciertamente Satanás está libre, ciertamente Satanás está suelto y nos puede inducir o puede crear las circunstancias para que nosotros pequemos, mas no puede obligarnos a pecar. No puede hacerlo, hermanos. No tiene potestad sobre nosotros para que Él tome el control de nuestro cuerpo y pequemos deliberadamente en contra de Dios. No hay forma que Satanás nos haga pecar. Las circunstancias las puede poner. Las circunstancias pueden estar ahí. Pero si nosotros caemos en el pecado, es completamente culpa de nosotros como humanos. Es mi culpa si yo peco. No es culpa de nadie más. No hay forma de excusarnos delante de Dios diciendo que Satanás hizo que yo haga tal u otra cosa. La circunstancia ahí está. Pero la responsabilidad de caer o no caer en el pecado es completamente nuestra. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Por eso les decía al principio que hay dos tipos de unidad: los que estamos unidos en el espíritu o los que estamos unidos en la carne. La humanidad se puede dividir en estas dos grandes secciones: unidos en la carne o unidos en el espíritu. Pero de la carne no estoy hablando del cuerpo físico, no estoy hablando de los pies que tenemos, las manos, el ojo, los ojos. No estoy hablando de eso cuando digo que estamos unidos, que somos hijos de la carne, por naturaleza hijos de la ira, sino estoy hablando de la naturaleza pecaminosa del hombre, de tender siempre al pecado. Los seres humanos estamos divididos de esta forma: los que pecamos y los que buscamos la santidad, los que estamos en el Espíritu, y en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu que nosotros debemos estar regocijándonos día tras día, al que debemos de buscar en la mañana, en la tarde y en las noches. En ese Espíritu, la unidad con la carne el día de hoy está proliferando más que nunca. Podemos ver por los medios informativos cómo las guerras continúan, aunque ya no es noticia como tal, ya ocupa pequeños espacios en noticieros, pequeños espacios en las páginas del diario o pequeños espacios en el internet. Sabemos que la guerra de Rusia con Ucrania aún está. Guerras que suceden, guerras de guerrillas que suceden en África, ahí están presentes, que a veces ni siquiera se mencionan, pero ahí están. El pecado sigue tomando el control del mundo. Pero hermanos, eso era en otro tiempo para los que somos hijos de Dios. Eso fue en otras circunstancias, antes de que nos acercáramos o que el Padre nos acercara nuevamente hacia Él. El versículo 4 hace una extraordinaria división del pasaje con una sola palabra. Pero cambia todo el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cambia todo lo que había dicho de los primeros 3 versículos del apóstol Pablo, de cómo somos conducidos por el pecado, cómo antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, cómo antes nos dejábamos arrastrar por la carne, cómo antes estábamos perdidos, cómo antes no teníamos ninguna
ninguna intención de obedecer la palabra de Dios. Pero el versículo 4 empieza: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero hay un Dios que nos ama y que nos rescata. Qué maravillosa, qué gloriosa noticia para nosotros que somos hijos de Dios, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero, sin este pero, no tendríamos ninguna oportunidad de regresar a los brazos de nuestro Creador. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo no tomó, o Dios no tomó a una persona moribunda. Dios no tomó a una persona que estaba en el lecho agonizando. Dios no tomó a una persona que estaba en estado crítico. Dios no tomó a una persona que estaba en estado de coma. Dios no tomó a una persona que ya le quedaban minutos o segundos de vida. Dios, cuando toma o nos tomó a nosotros, o tomó a cada uno de ustedes, o me tomó a mí, ya estábamos muertos, hermanos. Y un muerto sabemos que ya no puede hacer nada por su cuenta, ya no puede comer por su cuenta, ya no necesita respirar, ya no puede hacer nada. Es peso nada más. Y en esa condición nos toma el Señor. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hubo un tiempo en que un ejemplo que se daba normalmente cuando decían cómo Cristo nos tomaba, cómo Dios nos tomaba para restauración, era este: una persona que está en su lecho, que le quedan pocos minutos, y entonces entra el aliento de vida de Dios y lo restablece. Por mucho tiempo este ejemplo fue muy utilizado tanto en campañas evangelísticas como por grandes predicadores. Utilizaban mucho este ejemplo, diciendo que al hombre le quedaba aún un poquito de vida y por eso Dios podía trabajar en él. Cuando se estudia un poquito más la teología, vemos que no. El apóstol Pablo es clarísimo cuando dice: aún estando muertos, una persona que ya no hay vida en él, una persona que ya está consumida por el pecado, una persona que está completamente apartada de Dios, Dios lo trae para acá. Dice: este es mi hijo y tiene que estar conmigo, porque yo lo predestiné desde antes de la fundación del mundo. Yo dije: este hijo va a estar conmigo. Lo que pasó, lo pasó, murió, pero yo le doy vida, una segunda vida. Por eso también se le llama nacer de nuevo, porque estábamos muertos y nacemos de nuevo. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, qué maravilloso escuchar esto. No únicamente nos dio la vida como cuando nacemos, sino dice: estamos apartados y ahora ustedes estarán con mi Hijo Cristo. Ustedes serán parte de mi familia, ustedes estarán conmigo y se gozarán conjuntamente con Cristo, y juntos me adorarán y me glorificarán en la eternidad. No está hablando nada más de una vida superficial, no está hablando de una vida en que somos simpatizantes, no está hablando en que estamos dudando de servirle o no servirle, no está hablando de que estemos ni fríos ni calientes. Está hablando de que nos restaura completamente para su gloria. Y una persona restaurada para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, no puede perder el tiempo. Siempre tiene que estar buscando la manera en cómo glorificarlo, porque para eso fuimos creados. Si no, vayamos a la pregunta del catecismo de Westminster.
Fuimos creados para glorificarlo. Con ese propósito Dios nos creó. El pecado lo apartó, nos apartó de Él, pero a través de Cristo y su muerte en la cruz, fuimos nuevamente religados a Dios. Ese es el significado de la religión, religar. Por eso cuando alguien le pregunte, hermano, ¿de qué religión eres? Díganlo con orgullo, con confianza. Soy cristiano. Esa es mi religión, ser cristiano. No es una palabra que debemos dejar de utilizar. Al contrario, hay que dignificarla nuevamente. Porque eso significa religar nuevamente al hombre con Dios a través de Cristo y su muerte en la cruz. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. A través de la naturaleza pecaminosa, no había ninguna oportunidad de estar nuevamente con Cristo. No había ninguna oportunidad de estar nuevamente con Dios. Pero Él es rico en misericordia, nos ama. Él nos dio la vida al principio y quiere resucitar a sus hijos junto con Cristo. Es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia, lo podemos ver a través de toda la Escritura, que el ser humano no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Porque como vimos con los jóvenes, los intermedios, el domingo, la semana pasada, si nosotros hiciéramos algo que aportara la salvación, entonces Dios nos estaría pagando un sueldo por lo que hicimos. Nos estaría diciendo, hiciste algo para salvarte, perfecto, aquí tienes tu recompensa. Tendrías que tener tu recompensa. Pero como no somos capaces de hacer algo para salvación, entonces es gracia. Es gracia. Porque de otra forma no podríamos ser nacidos de nuevo. No podríamos ser llamados. Vemos como en el versículo 4 dice, pero Dios, no dice el hombre, no dice el humano, dice, pero Dios. Dios es el que hace la obra en nosotros. Dios es el que nos acerca nuevamente a nosotros. Dios es el que dice nuevamente, quiero que mis hijos estén nuevamente conmigo. Quiero que me glorifiquen juntamente con Cristo. Y en el versículo 6 dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Creo que esto, hermanos, es la esperanza del cristiano. Estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Eso es lo que nos hace seguir estando al servicio de Dios, aún en la enfermedad, aún en la pobreza, aún también en la riqueza. Porque en la pobreza nos acordamos de que necesitamos a Dios, porque necesitamos que nos ayude a solventar todos los gastos que tengamos. Pero a veces cuando tenemos la bonanza económica, nos apartamos de Él y creemos que somos autosuficientes y ya no lo buscamos más. Es triste, hermanos, pero ocurre que cuando tenemos todo, perdemos lo más importante, que es a Dios. Creemos que nuestra autosuficiencia nos va a dar para tener la salvación. Pero vemos como el apóstol Pablo no. De ninguna manera lo piensa de esta forma, porque dice, pero Dios es el que hace la obra. Dios es el que nos llama. Dios es el que nos dice, estaban muertos en pecados, yo les voy a dar vida nuevamente. Qué maravilloso escuchar esto, hermanos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Muchas veces, hermanos, se nos olvida que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y tendemos a juzgar con mucha dureza a personas que aún están en pecado.
Se nos olvida que nosotros hemos sido perdonados de sus pecados, que hemos sido lavados de sus pecados, y somos duros juzgando al hermano. Sin gracia recibimos, en gracia damos. La palabra de Dios es clara. No se nos debe olvidar que somos rescatados, que en otro tiempo éramos muertos y Dios nos dio vida. No nosotros nos dimos vida, Dios nos dio vida. Y por eso, hermanos, si estamos en un solo cuerpo, si estamos buscando nuevamente la unidad como iglesia, la unidad como cristianos, si vemos a un hermano caído, tenemos la imperante obligación de ir a restaurarlo. De ir a restaurarlo. Tenemos que estar acompañándolo, soportándonos unos a otros. Y el que es fuerte, ayuda a ese hermano que es débil. Esa es la unidad con que como iglesia debemos perseguir. Esa es la unidad que como hermanos en Cristo tenemos que seguir. Somos hermanos. ¿Qué hermano se goza que su otro hermano esté sufriendo? Creo que ninguno de nosotros nos gusta ver a nuestros hermanos sufriendo. ¿Por qué entonces a nuestros hermanos espirituales podemos hacerlos a un lado y no ver por su vida espiritual? Es importante lo que dice el versículo 7. Su abundante riquezas en la gracia. Dios me perdonó todos los pecados que hice, para dar testimonio de que aún una persona como yo puede ser salvo y se rinde ante los pies de Cristo. Versículo 8 y versículo 9 creo que es muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esta es la segunda unidad, la unidad espiritual por medio de la gracia. Porque ni tu hermano ni yo hicimos algo para merecer el amor de Dios. Porque ni tú ni yo hicimos algo para merecer el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú y yo somos iguales. No hay nadie superior a otro dentro de la iglesia. No hay nadie que se diga soy más importante que otro dentro de la iglesia. Porque yo no hice nada para merecer la gracia de Dios, así como ninguno de mis hermanos hizo algo para merecer la gracia de Dios. Somos iguales. En esta unidad debemos de perseverar. Dice versículo 9, y creo que aquí el apóstol Pablo lo tomó muy en cuenta al momento de escribirlo, porque el ser humano es muy dado a vanagloriarse, a tantito una habilidad que tenga por encima de los demás, un poco más que tenga por encima de los demás, enseguida cae en esto. No por obras, para que nadie se gloríe. Como humanos, nuestra naturaleza pecaminosa quiere que la gloria sea para nosotros. Si yo hago algo de manera que sobresale, queremos que nos lo digan. Mira qué bien hace esto el hermano, qué bien predica, qué bien canta. Ese hermano siempre está pendiente del servicio, siempre está buscando cómo ayudar a los demás hermanos en la iglesia. Pero todo esto que nosotros hagamos únicamente tiene un propósito: es para glorificar el nombre de Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ya una vez unidos en el Espíritu, el versículo 10 concluye: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, que es nacer de nuevo, que es la segunda vida, que es cuando ya estábamos muertos, Dios nos dice, vengan para aquí otra vez. Y vengan creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un cristiano se tiene que dar a conocer forzosamente por sus obras. Es el sello del cristiano, sus buenas obras, pero no para salvación, sino porque ya nacimos y fuimos creados de nuevamente en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que así como ya fuimos predestinados para salvación, también ya fuimos destinados, porque dice de antemano, o sea, desde antes ya estaban preparados para que anduviéramos en ellas. Y si ya estamos preparados para andar en las buenas obras que desde el principio nos dio Dios, hay que salir a hacerlo. La iglesia cumple 63 años. El Espíritu Santo acá en Tizimín cumple 63 años. Gracias, uno, al buen amor y a la buena voluntad de nuestro Cristo. Pero también en hermanos que cumplieron con esto en las buenas obras, que no se resistieron al llamado de Cristo en la cruz, que no se resistieron a trabajar por la obra, porque gracias a esos primeros hermanos que trabajaron y aguantaron persecución, hoy estamos aquí libremente, sentados cómodamente en las bancas, escuchando la palabra de Dios. Hermanos, les animo a trabajar en la obra. La iglesia, por bendición de Dios y por medio del Espíritu Santo, el cual lleva nombre a esta iglesia, se está levantando nuevamente. Podemos ver una nueva afluencia de hermanos. Vemos cómo los cultos dominicales se están llenando nuevamente. Vemos la respuesta que está habiendo en la escuela dominical, sobre todo, hermanos, y es curioso este caso, por parte de los adultos, porque históricamente en la iglesia, la escuela de formación cristiana, hay más niños que adultos. Hoy hay más adultos que niños, pero es parte de la que la iglesia quiere trabajar. Y yo les digo, hermanos, adelante, trabajemos. Es mucha la obra, pero también hay muchos obreros en la iglesia del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.